Padre amado, te agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, que tú eres clemente, Señor, que tú eres, Señor, piadoso, que nos inundas de misericordia cada mañana, cada noche, Señor, tu fidelidad nos guarda. Señor, y en esta hora queremos disponernos para aprender de ti y cuán lejanos estamos de ti también. Señor, cuán pecadores somos, Señor, y muchas veces tenemos una idea de ti, Señor, pero la Escritura nos muestra cuán alejados tenemos del concepto de Dios, Señor, que nos entregas tú en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora. Nos disponemos, Señor, para poder escuchar tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿Están cómodos? No están cómodos. Bueno, hay uno que nunca está cómodo, hermano, y hay que trabajar que el Señor trabaje en su vida. Amén. Hoy día, hermanos, vamos a hablar de un atributo que quizás dentro de los atributos de Dios es uno de los menos mencionados, uno de los que menos exploración quizás tengamos en nuestra vida de cristianos, que es la paciencia de Dios. Y convengamos, hermanos, que está en el colectivo de nosotros que necesitamos ser pacientes, pero que es un atributo que no abunda mucho en nuestras vidas, ¿cierto? Todos necesitamos paciencia, pero nos cuesta, ¿cierto?, tenerla. Sujel Michelin hacía una acotación de eso, de que alguien alguna vez oraba acerca de la paciencia: Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Entonces, es así, somos así. Pero antes de introducirnos al tema, ¿qué creen que vamos a hacer? Un repaso. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos la misericordia de Dios y hablamos de la misericordia. Alguien, hermanos, que acá haga un aporte, que participe, ¿cierto? ¿Qué entendimos por la misericordia? La bondad de Dios hacia quienes no se lo merecen. La bondad de Dios es quienes no se lo merecen. Muy bien. ¿Esas personas en qué situación se encuentran? En pecado, en miseria. Entonces habíamos definido, ¿cierto?, a través de este autor, Berco, que es la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria y que está visto siempre para socorrerlos en su agonía. Entonces, hermanos, la misericordia, ¿cierto?, nos ve a nosotros como pecadores, como personas insolentes. Y veíamos una distinción de la misericordia y la gracia a través, ¿cierto?, de nosotros y los ángeles, por ejemplo. Nosotros somos pecadores, caídos, ¿cierto?, depravados, y somos objeto de la misericordia y la gracia. En cambio, los ángeles son objetos solamente de la gracia. Y veíamos esa distinción. Y vemos que la misericordia es gratuita, es abundante, que es eterna e es inmutable. También nos hicimos esta pregunta: ¿se contradice la misericordia de Dios a su justicia? Esto es que el Señor es misericordioso, y vemos muchas veces en la Escritura que para siempre su misericordia se contradice con su justicia, y dijimos que no, un rotundo no, ¿cierto? La misericordia de Dios no debe considerarse como opuesta a su justicia, sino todo lo contrario. Las dos trabajan, ¿cierto?, amalgamadas. Únicamente se ejercita en armonía con la más estricta justicia de Dios y en atención a los méritos de Jesucristo. Y veíamos muchos ejemplos, ¿cierto?, de David orando por misericordia y justicia al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Veíamos el Salmo 136, cómo el Señor, ¿cierto?, nos da una sentencia y después para siempre su misericordia. Y veíamos cómo Él rescataba, ¿cierto?, al pueblo de Israel de Egipto, y Él había matado a los primogénitos porque para siempre su misericordia, que inundó de agua, ¿cierto?, a Faraón y su ejército porque para siempre su misericordia. ¿Misericordia para quién? Para su pueblo, para sus hijos. Entonces el Señor actúa con misericordia. Y también veíamos Apocalipsis 19:1-3 que por actos de misericordia en favor de su pueblo el Señor hacía justicia. Entonces, hermanos, el juicio eterno
el infierno son actos de misericordia de Dios, ¿cierto? Incluyendo incluso a la creación, que la creación gime, ¿cierto? Para que su pueblo sea transformado. Entonces, vimos también cómo éramos nosotros, ¿cierto? Siempre hacemos ese ejercicio. Y vimos que por naturaleza somos inmisericordios, que nuestro corazón no es como el del Señor. Y veamos un ejemplo muy claro en la Escritura. El ejemplo de David, ¿se acuerdan? Cuando él quiso, ¿cierto? Bueno, lo hizo, ¿cierto? Mandó al esposo de Betsabé, ¿cierto? A la batalla, murió. Y se quedó con Betsabé para él. Y dice la palabra que Natán describe a ese hombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que él habla de un hombre que tenía ciertas ovejitas, ¿cierto? Natán lo describe como un hombre que no tuvo misericordia. David, hermanos, un hombre que, hoy estamos leyendo el Salmo, ¿cierto? En la mañana, un hombre que amaba su palabra, pero era un hombre que en ciertos momentos de su vida no tuvo misericordia, porque era un pecador, era un perdido. Y Romanos 1:31 nos dice que nosotros somos sin misericordia. Así somos nosotros. Amén. Cuando vemos la miseria de los hombres, no corremos, no hay desesperación en nosotros para ir en ayuda. Somos egoístas. Y el Evangelio, la noticia de salvación, es un acto de misericordia de Dios. La vida y la obra, muerte, resurrección de Cristo por nosotros nacen de su misericordia. Y Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Y Tito 3:5 también nos habla de lo mismo, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y veíamos también que nosotros, y esto es súper importante, hermanos, que siempre lo estemos internalizando, nosotros no estamos estudiando los atributos simplemente como un conocimiento teórico, sino que la idea es que aprendamos de Dios para que nosotros seamos como Él, porque eso es el mandato: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿cierto? Ese es su mandato que el Señor nos da. Entonces el Señor demanda de nosotros misericordia. Veíamos que debemos trabajar en nuestra visión, que el ojo misericordioso, ¿cierto?, da pan al mendigo. Y mucho de lo que nosotros hagamos como actos de misericordia, muchos de ellos, no siempre todos, pero vienen mucho de nuestra visión de observar la situación de un hermano, de una persona que está en miseria. Y tenemos que ser misericordiosos con los perdidos. Y uno de los ejemplos más maravillosos es nuestro Señor, ¿cierto? Y ese pasaje nos llevaba cuando el Señor veía a Israel, ¿cierto?, aparte del pueblo de Israel perdido y extraviado, y los veía como ovejas sin pastor. Y el Señor se apiadaba de ellos. Y una de las cosas que dijimos es que ser misericordioso, hermanos, si tú quieres ser misericordioso y yo quiero ser misericordioso, van a haber cosas que vamos a tener que dejar, vamos a tener que sufrir, que vamos a tener que pagar, que vamos a tener que, sin duda, entregar, hermanos. Y veíamos un ejemplo de que el Señor, cuando Él evangelizó, hizo todo lo que hizo, Él caminó 4.000 kilómetros, ¿sí?, que Él dejaba su vida, su día a día, por ser misericordioso con los demás. Hay pasajes donde el Señor nos habla que a la noche llegaban los enfermos y el Señor tenía que atenderlos. El Señor multiplicó el pan, el Señor calmó la tempestad. Entonces el Señor se entregó por completo por gente que no lo merecía. Y si tú y yo queremos ser misericordiosos, tenemos que aprender de ellos, hermanos. Que a eso fuiste llamado. A eso fui llamado yo. Amén. Entonces eso fue lo que aprendimos de la misericordia de ellos. Y hoy nuevamente nos vamos a nuestra confesión de fe y vamos a ver que el Señor es longánimo, que es paciente, que es un Dios paciente. Así se llama la lección de hoy. Entonces, primera pregunta: ¿qué entiende usted, hermano? Aquí participamos nuevamente. ¿Qué entiende usted por la paciencia de Dios? ¿Qué significa para ti, hermano, según lo que has leído, que Dios sea paciente, sea longánimo, como dice ahí la confesión? Pero que sea paciente, más fácil. Evelyn. No actúa de forma impulsiva.
Amén. ¿Rodrigo? Podría decir también que yo he sido paciente en el sentido de no, digamos, divulgar un sucio ahora ya. Claro, él podría hacerlo, ¿no? Amén. Dos cosas son verdad. Amén. Hermano Alex. Qué bueno que ha sido paciente con nosotros. ¿Cómo? Qué bueno que ha sido paciente con nosotros. Claro, él ha sido paciente con nosotros. Él espera, ¿cierto? Nos ha esperado. Entonces, vamos a definirlo según verbos, por ejemplo. Dice lo siguiente: es aquel aspecto de la bondad o amor de Dios, en virtud de cual Él soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. En el ejercicio de este atributo, Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado. A pesar de las amonestaciones y advertencias dirigidas a él, se revela esta paciencia divina en el aplazamiento del juicio merecido sobre el pecado. Entonces vemos muchas veces en la Biblia, hermanos, actos de paciencia de Dios hacia su pueblo. Recuerdan cuando el pueblo de Dios sale de Israel y Dios es paciente con su pueblo ¿por cuánto tiempo? Más o menos. ¿Se acuerdan? 40 años, hermanos. 40 años soportando un pueblo. Y vemos también en la Biblia que hay otros actos en donde Dios aplica justicia de inmediato. ¿Sí? También sucede eso. Pero vemos Dios que en su soberanía también actúa con paciencia. Con muchos de nosotros. Con impíos y aún con sus escogidos. Entonces vamos a introducirnos a este tema de la paciencia. Otra definición, que es buena que la veamos, es la de Pink. Él dice lo siguiente, fíjense, que ahora habla de Dios. Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigar. Entonces Dios ve que los hombres son desobedientes, que son impíos, que son pecadores y son injustos, pero el Señor tiene su tiempo, el Señor espera, el Señor soporta. Bueno, uno de los pasajes que nosotros siempre recordemos es acerca del amor, ¿cierto? En el Nuevo Testamento habla de que el amor todo lo espera, ¿cierto? Todo lo soporta. Bueno, Dios es así, Dios es paciente. E incluso hay pasajes donde en Proverbios 16:32 nos habla acerca de la paciencia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El Señor nos habla de la paciencia constantemente en su palabra y de ser tardos para airarse. Entonces, esto es un atributo, hermanos, que, como les decía al principio, no está en nuestro código genético, no es de nosotros el ser pacientes. Es más, hoy día, en nuestra actualidad, ser paciente está en contra de todo lo que en el día a día vivimos. Por ejemplo, antes, hermanos, usted tenía que mandar una carta, ¿y cuánto demoraba esa carta en llegar? Una semana, meses a veces, en algunos casos años. Hoy día, ¿qué tenemos? WhatsApp. Uno le manda un WhatsApp a alguien y ¿qué espera? Si pasan 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos, no se desespera, ¿cierto? Porque todo es así ahora. Antes uno tenía cámaras fotográficas, ¿cierto? Y tenía un rollo, ¿se acuerdan? Y uno tenía 30, 20 fotos para sacar, y uno tenía que sacar una foto porque era carísimo en ese tiempo tener fotos. Y ahora no, usted toma su iPhone, su celular, lo que sea, ¿cierto? Su iPad, ¿y cuántas fotos tiene para sacar? Infinitas. Infinitas. No, mi esposa dice que no son infinitas, perdón, si eso tiene una cierta capacidad, tiene razón. Pero ahora, hermanos, el día a día nos impulsa a ser impacientes, hermanos. Nos impulsa a ser impacientes. Esto es algo que nos da en nuestro día a día. Es más, es todo lo contrario, hermanos. Cuando uno hace grupos en Facebook de repente para conversar, uno ve escribiendo. Y uno se desespera incluso a veces. ¿Por qué se demora tanto este hermano en escribir o esta persona en escribir? Escribiendo. ¿Por qué?
Porque no tenemos paciencia, hermanos. No tenemos paciencia en nuestro día a día. La misericordia, hermanos, la paciencia y la gracia son tres atributos que hemos estudiado durante este año. ¿Se acuerdan que partimos con la gracia, después la misericordia y la paciencia? Y estos tres atributos muchas veces son nombrados simultáneamente en la Escritura. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Estos tres se conjugan en la salvación. Estos tres trabajan en favor nuestro. Y su paciencia, hermanos, este atributo, ¿a qué nos lleva? A el arrepentimiento. O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense que todos los atributos que hemos visto, la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, ¿hacia dónde nos conducen como criaturas perversas, pecadores? Hacia el arrepentimiento. Hacia allá nos debe conducir. Vemos cómo es Dios, observamos cómo es Dios en la Escritura, cómo somos nosotros y nos conduce al arrepentimiento. Eso debe suceder en nuestros corazones. Y la paciencia de Dios también muestra su ira, muestra su poder. Eso lo dice Romanos 9, del 22 al 24. Fíjense lo que dice. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, fíjense lo que dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para quienes, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros y a todos, no solamente judíos, sino a los gentiles. Fíjense que aquí en este pasaje nos muestra dos realidades, dos destinos de alguna forma. El Señor soporta con paciencia a los malos, a los infieles, a los no arrepentidos, para mostrar su poder y su ira. Pero contigo y conmigo, ¿qué Dios muestra? Él muestra su gloria. Es decir, hermanos, el Señor nos invita a ser parte, ¿cierto?, de esta obra maravillosa de salvación, y su gloria resplandece en nuestros corazones. Entonces, hermanos, la paciencia de Dios también muestra su ira y muestra su poder. ¿Por qué razón? Porque ellos van acumulando, los impíos, ¿qué empiezan a acumular? Ira para el día de la ira, como dice Romanos también. Entonces, ellos son depositarios también de la gracia común, y el Señor va a ser justos con ellos. Ahora, esto de la paciencia, hermanos, para ti y para mí podría ser malinterpretado. Podríamos caer, bueno, Dios es paciente, entonces puedo pecar, puedo vivir como sea, puedo, ¿cierto?, darme lujos, y eso es algo incorrecto. Fíjense lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces, cuando los hombres ven que no se ejecuta justicia, en vez de arrepentirse, en vez de darse cuenta que están equivocados, ellos siguen haciendo mal. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Dios es paciente, de que no llega el juicio de Dios en contra de tu vida, y sabes que tú estás en pecado, que estás en rebelión, que estás en contra del Señor y sigues en lo malo, debemos tener cuidado, porque la guillotina va a ser bajada, el juicio va a llegar. No pensemos como estos hombres. Bueno, sigamos en lo mismo, sigamos en rebelión. Y tenemos en la vida real un montón de ejemplos de esto, un montón. Tenemos al Chapo Guzmán, ¿cierto? Este tipo, ¿cierto?, que es malo, ¿cierto? Malo, se ha escapado un montón de veces y sigue lo mismo, y capaz que se escape de nuevo, ¿cierto? Y tenemos otros ejemplos. En nuestro mismo país, ¿cierto?, vemos colusión y se siguen repitiendo los mismos casos de colusión. Entonces se dan cuenta que los van a pillar algún día, pero no, siguen lo mismo. Ahora distingamos los atributos. Stephen Charnock dice lo siguiente: vamos a distinguir bondad, misericordia, paciencia. La paciencia es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas, es distinta a ellos. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad.
La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Escucha esto, hermano. La lentitud de Dios para su ira es una consecuencia de la misericordia, de que Dios nos ve como miserables. Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira. Además, debemos decir que difiere, que es diferente a la misericordia. ¿En qué consideración? En que la misericordia concierne a la criatura como miserable, pero la paciencia lo concibe como un criminal. Como un criminal. El Señor sabe que somos criminales delante del Señor, pero Él tiene paciencia. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia sufre el pecado. El Señor espera. Sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. El Señor espera a la criatura no arrepentir. Entonces la paciencia, hermanos, tiene que ver básicamente con los límites que Dios mismo se impone. Dios se impone y bueno, voy a darle este tiempo para que se arrepienta, voy a dar este tiempo para que los hombres vuelvan a mí. Amén. Y en Nehemías, en el Salmo 103, 8, el Señor siempre se caracteriza por ser tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces el Señor tiene este poder de autosujeción, de sujetarse, ¿cierto? De ser paciente. Entonces fíjense, hermanos, el control que tiene Dios de todo su ser, porque Él es santo, Él es justo, pero Él ejecuta todo de forma armónica, esperando que tú y yo nos arrepintamos. Ejemplos de la paciencia de Dios. Vamos a leer algunos pasajes que acá me van a ayudar. Entonces le voy a pedir a Daniela si me puede ayudar en 1 Pedro 3:20. Toti, si me puedes ayudar en Hechos 13:18. Ahí te ayuda tu papá. Hechos 13:18. Gonzalo, Génesis 6:3. Seba, 2 Pedro 2:15. Y Alejandro, 2 Pedro 3:9. 1 Pedro 3:20. Acá vamos a hablar de los hombres antediluvianos. Ay, ¿qué es eso, hermano? Los nombres. Antes del diluvio, los hombres que vivieron antes del diluvio. Eso es todo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios y los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Amén. Entonces en ese tiempo Dios fue paciente con esos hombres esperando que se arrepintieran. Y vamos a ver cuánto tiempo el Señor. Génesis 6:3. Génesis 6:3. ¿Quién tenía Génesis 6:3? ¿No nadie? No fue. Me equivoqué. Hermana María Cristina, ¿si me puede ayudar con Génesis 6:3? 2 Pedro 2:15, por mientras. 2 Pedro 2:15. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha respondido. Amén. Entonces es una paciencia para salvación. Esa misma salvación que Dios esperaba en estos hombres. Génesis 6:3, hermana. El Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. Eso es. Vivirá hasta 120 años. Amén. Entonces el Señor, ¿cierto? Incluso después de haber ejecutado su juicio, el Señor le da ese tiempo de vida para que se arrepientan. Entonces, resumiendo esto de los hombres antediluvianos, el Señor, ¿cierto? Soportó a estos hombres mientras Noé construía el arca. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo Noé estuvo predicando? 120 años también, justo, coincide, por si acaso. Coincide, ¿ya? 120 años, es decir, gente que nació cuando él empezó a construir el arca, murió cuando Noé terminó el arca. O sea, estuvo todo ese tiempo para escuchar la predicación de Noé. O sea, durante toda su vida estuvo escuchando la predicación de Noé, prácticamente. El Señor fue paciente. Y Pablo nos habla de que esa misericordia, de esa paciencia de Dios era para salvación. Ahora, también el Señor soportó a Israel.
Hechos 13:18. Habiendo zarpado de todos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge Si no quiere papá, lo ayuda, no me importa. ¿Por un tiempo de cuánto, Tony? 40 años y Dios soportó a Israel durante el desierto, ¿cierto? Y 2 Pedro 3:9. Hanna. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Paciente con todos nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. Ok. Fíjense que estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, yo quiero que se fijen, yo sé que quizás no nos damos cuenta al tiro, porque son medios mecánicos a veces, pero fíjense que el que más fue nombrado aquí de las cartas es Pedro, ¿cierto? Pedro, un representante de la paciencia de Dios. Pedro hablando de la paciencia, hermanos. Pedro hablando de la paciencia. Hermanos, ¿qué es eso? Es como el Chapo Guzmán, ¿cierto? Uno lo ve hablando del Evangelio, hermanos. ¿Cierto? Eso es gracia, hermanos. Porque este hombre era un impaciente, ¿se acuerdan? Cuando al Señor lo van a arrestar. ¿Se acuerdan? Corta cabeza, perdón, corta oreja. Era un hombre impaciente, ¿sí? Pero el Señor ahora lo usa para hablar de la paciencia de Dios. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Cierto? Siempre es todo lo contrario, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Nadie podría decir aquí, hermanos, y discúlpenme si alguien cree que es paciente, pero acá yo creo que ninguno nos da de paciencia. Ninguno de nosotros. Porque es difícil lidiar, hermanos, si usted está casado ya es difícil lidiar con tu esposa, con tu esposa. Con tu esposa, con tu esposa. Ya es difícil ser pacientes con nuestros hermanos, ¿cierto? Hermanos, y por ejemplo, la paciencia de un pastor es sumamente probada. De repente se habla acá, por ejemplo, no sé, del amor, de la misericordia, de las ofrendas, de la diligencia, de cualquier tema. Y porque una vez uno predique, uno tiene la intención de su casa, bueno, tiene que haber entendido todo. Y no es así. No es así. Por eso es que Pablo escribía: a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Eso decía Pedro. Pablo decía eso. Bueno, Pedro también era, pero Pablo dijo eso. Entonces, imagínense, un pastor tiene que tener, muchas veces decía, Charles Spurgeon una vez predicó un sermón, la siguiente semana predicó el mismo sermón. Y una hermana le dijo, pero pastor, ¿usted predicó lo mismo que la semana pasada? Bueno, ya lo pusiste en práctica. Y es verdad, ¿no? Porque pretendemos que una vez una lección, hermanos, listo, todos entendieron. Es como que yo como profesor pretenda que mis alumnos entiendan con un ejemplo que yo les dé, o con una clase que yo les dé, o con un ejercicio que yo les dé, y eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, hermanos, nuestro corazón se apresura a hacer el mal, es implacable, impaciente, es veloz para irarse, es misericordia, es incontrolable, hermanos. Así somos nosotros. Fíjense, hermanos, que hay una parábola que nos describe tal cual somos. ¿Se acuerdan? No la vamos a leer porque el tiempo nos apremia. Pero es la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan? Un deudor tenía una deuda, ¿cierto?, con su señor, y su señor le perdona. Pero ese deudor tenía, ¿cierto?, a otra persona que le debía. Y este tercero, ¿cierto?, le pide un plazo. Dame más plazo. Sé paciente, le dice. Si usted lo lee después en su casa, dice, sé paciente conmigo. Dice, no voy a ser paciente. Así somos nosotros. Queremos que todos sean pacientes con nosotros, pero no esperamos, ¿cierto?, que nosotros seamos pacientes con los demás. Isaías 59:7 nos describe como personas que tienen pies que corren al mal, que se apresuran para derramar la sangre inocente, que nuestros pensamientos son de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento. Ese eres tú y yo, hermanos.
Fíjense lo que dice Stephen Charnock acerca de nosotros. Los hombres grandes según el mundo son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que le infligen como los demás humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Entonces, hermanos, en el mundo, ciertos hombres han sido alabados por su inmisericordia, por su impaciencia, porque son rápidos en juzgar. Así somos tú y yo. Pero Dios nos ha revelado su paciencia a través también de su Evangelio. El mismo Evangelio, hermanos, es una obra de paciencia de parte de Dios en nuestras vidas. Pacientemente el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas transformándonos a la imagen de Cristo. Pacientemente nos soportó hasta mostrarnos qué cosa es el Evangelio de nuestro Señor. Fíjense lo que dice Romanos 3, de 24 al 26, que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar y manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, si uno mira la cruz, ¿cierto?, antes de que el Señor, ¿cierto?, fuese muerto, el Señor soportó todo el pecado de los que vivieron antes, pero también soportó el pecado tuyo y mío de los que vivieron después. El Señor nos soportó, ¿cierto? Acá este pasaje, cuando dice pasado por alto, se refiere, ¿cierto?, a los que murieron antes del Señor, hasta que se manifestó esta justicia. Pero tú y yo, hermanos, somos objetos de su paciencia. Tú y yo, hermanos, en el Evangelio somos objetos de su paciencia. Si tú recuerdas tu vida pasada, quizás tú blasfemaste en contra del Señor, quizás tú viviste sin pensar que Dios estaba viéndote y Dios te soportaba, Dios te esperaba. Hermanos, la paciencia de Dios es algo increíble. El Señor, hermanos, en todo su ministerio mostró paciencia y podemos ver eso reflejado en nuestras vidas. El Señor muchas veces, hermanos, va a moldear nuestro carácter a través de la paciencia. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando María y Marta, Lázaro, ¿cierto?, es muerto? El Señor pudo ir al tiro, ¿cierto?, ¿no?, y haberlo resucitado de inmediato, o incluso haber llegado antes que muriera, ¿no? Y el Señor esperó cierto tiempo, pero ¿para qué hizo eso? Bueno, primero para mostrar su gloria, una profunda gloria. Y segundo, para trabajar en el carácter de las mujeres que estaban ahí, María y Marta. ¿Sí o no? Entonces nosotros queremos que todo sea ahora, hermanos. Ahora, ¿cierto? Como el WhatsApp, que me conteste ahora este hermano. Quiero, Señor, que tú me contestes ahora. Hermanos, ¿se acuerdan cuando al Señor le dijeron que hacía milagros por medio de Belcebú? ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Se dan cuenta que durante todo su ministerio el Señor soportó a los fariseos? Durante todo su ministerio, y lo único que hacían era ir a pelear con él. Solamente hacían eso. Y en Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice que esos sacerdotes, muchos de ellos se convirtieron a él. Pero él lo soportó su blasfemia, soportó que ningunearan al Hijo de Dios. Pero él lo soportó porque él sabía que esos iban a ser vasos de misericordia y lo salvó. Acuérdense de Pablo, hermanos. Pablo, que perseguía. Es más, él pidió permiso para visitar otras aldeas extranjeras y seguir persiguiendo. Era un tipo seco para matar cristianos. El Señor lo soportó. ¿Se acuerdan que él dio su consentimiento para matar a Esteban, por ejemplo? El Señor lo soportó. El Señor te ha soportado a ti, hermano, y a mí, en nuestro pecado. Hay hombres, hermanos, que la Biblia nos muestra, no lo vamos a leer, solamente lo vamos a recordar,
que nos muestran que fueron pacientes por gracia de Dios. Job, ¿cierto? Fue un hombre paciente, que a pesar de todo lo que pasó, ¿qué hizo? Esperó en el Señor. Esperó en Él. Cuando se nos habló, hermanos, en Apocalipsis de la iglesia de Éfeso y Tiatira, se caracterizaba por ser iglesias pacientes. No sé si se acordarán, pero hablamos de eso. Hablamos de que eran iglesias pacientes. ¿Y eran iglesias perfectas? No. Es más, Éfeso desapareció. No existe esa iglesia. No hay más. Y Tiatira, hermanos, tenía falsa doctrina en medio de ellos. Pero eran pacientes. Abraham esperó con paciencia la promesa, dice la palabra. ¿Cierto? Esperó 25 años. 25 años esperó una promesa. 25 años. Yo tengo 29 años, hermanos. Imagínense. Si Dios me había dado una promesa a los 4 años. Recién ahora estaría cumplida. O que el Señor te dé 25 años más a pasar esto. Y que más encima sea difícil. Imposible. Practicando la paciencia, hermano, para terminar. No vamos a leerlo porque ya también se nos acaba el tiempo, pero el Señor nos manda a ser prontos para ir, tardos para irnos. Es decir, parecernos a Él. A eso te manda el Señor, a que tú seas paciente con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Que seas paciente con ellos, hermanos. Algo importante que decir de mí mismo, hermanos. Cuando empezamos esta iglesia, hermanos, yo debo decir que esto no estaba muy bien. Yo quería que todo funcionara perfecto al principio. No podía fallar nada. Pero poco a poco el Señor fue trabajando en mi vida más paciente, más paciente. Y muchas veces, hermanos, en nuestros pensamientos nos cuesta tener paciencia con nuestros hermanos que son más débiles, en el cual el Señor está trabajando también. Y dice la palabra que tenemos que ser pacientes con todos, hermanos, con todos, con cada uno de sus hijos, con cada uno de los hermanos, con cada uno de ellos, ser pacientes. El potencial de la paciencia es increíble. Vamos a leer este pasaje. Si hermana Mirta me puede llevar Romanos 5, de 3 a 5. Y con eso ya vamos a estar terminando. Romanos 5, de 3 a 5. ¿Qué produce la paciencia, hermanos? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué produce, hermanos? Si lo pueden leer, la paciencia produce, ¿qué dice ahí? Prueba. Y la prueba, esperanza. Esperanza en que el Señor va a cumplir su promesa, hermanos. El Señor nos va a cuidar. El Señor nos dice que que nos debemos vestir como escogidos en paciencia y que fuimos llamados a ser pacientes los unos de los otros. Fuiste llamados a esta pega. Tú fuiste llamado a ser paciente. Bueno, el Señor fue un hombre paciente. Imagínense sus discípulos, hermanos, cómo eran. Una manga de fracasados como tú y yo, hermanos. Él lo pudo haber cambiado. No hizo eso. Fue a buscar a Pedro de nuevo. Imagínense Tomás, hermano, ahí. Sí, yo resucité. No, que si toco voy a traer. Bueno, ahí le pego, hermano. Yo estoy ahí, yo personalmente yo le pego. No tendría paciencia con eso. ¿Cómo se lo puedo decir eso? Pero el Señor nos llama a ser pacientes. El Señor nos llama a ser misericordiosos. Pablo quería ir a Roma. Quería ir a Roma y fue 2 veces a Roma. Pero fue a Roma preso, auspiciado por el Estado y custodiado, predicando y escribiendo cartas. Y él quería ir a Roma y esperó, y el Señor le dijo, bueno, vamos a ir a Roma, pero voy a ir a mi forma. Y el Señor lo hizo a su manera, hermanos.
¿Cuántas cosas nosotros queremos, hermanos, ahora ya? Y de la forma en que nosotros queremos. Eso es, hermanos, lo que el Señor nos llama hoy día. A ser pacientes como Él es paciente contigo, conmigo. Cuando tú veas que falla tu esposa, tu hermano, acuérdate cómo fue el Señor contigo y conmigo. Dejamos este espacio, hermanos, para que podamos conversar, preguntar lo que ustedes quieran decir. Hermana Mirta. Yo creo que la paciencia también está relacionada con la paz que hay en el corazón. También es paciente en su atributo de Dios todopoderoso, justo, lleno de amor, pero al hombre le cuesta porque estamos llenos de pecado. Sí. Yo creo que en la medida que uno va conociendo al Señor, va leyendo su palabra, se va llenando de su enseñanza, va también modelando el Señor, va modelando uno su gracia. Amén. Cierto, o sea, sin paz no podríamos ser pacientes, o sea, tenemos que estar tranquilos para esperar, ¿no? Y esa paz viene del Señor, como lo dice su palabra, es esa paz que solamente Él da y el mundo no la da. Amén. Cristóbal. Amén. Tenemos que esperar en Dios, ¿cierto? En todos los aspectos de nuestra vida. Y los niños que están acá también tienen que pensar en sus padres, que sus padres tienen, ¿cierto?, una paciencia y que esa paciencia a veces es limitada, muchas veces, y que tienen que trabajarla. Pero el Dios que nosotros conocemos es mucho más paciente que sus propios padres. Y que cuando Él nos perdona, muchas veces, hermanos, pensamos esto, que el Señor perdona de verdad, o sea, el Señor de verdad despliega su gracia y perdona. Sí, perdona, se acabó, basta. Y a veces nosotros con nuestros hijos o con nuestras relaciones interpersonales no somos tan así. Natalia. Estaba pensando que también tiene un poco que ver con el dominio propio, con la mansedumbre, porque por ejemplo Cristo actuó con mansedumbre, pudiendo haber actuado con enojo y rápidamente. Y muchas veces uno es una persona mansa y el mundo sobre todo lo piensa como una persona débil y una persona tonta prácticamente, pero esa persona es muy fuerte porque es capaz de dominar su propio espíritu. Exacto. Entonces, Amén. O sea, el Señor nos llamó, ¿cierto?, a tener dominio propio. Y como lo dice su palabra en Proverbio, es mejor un hombre que se puede sujetar que un hombre que conquiste una ciudad. Okay. algo personal, yo creo que a muchos nos pasa que en el día a día con nuestro hijo, cuando desobedece y uno está como a punto de colapso, siempre confronta mi vida con un pecado. Y también pienso y digo, Señor, toma tu paciencia conmigo, con mi propia vida, porque yo soy el peor, soy muy desobediente, entonces aún así eres misericordioso conmigo y me perdona y tienes mucha paciencia. Amén. Es una manera igual que él nos confronta. Esto es un desafío. Este atributo, hermanos, es un desafío para ti y para mí hoy día. Hanna. Y sí, a través del estudio de los atributos, uno trae de esto mismo, yo me vería reflejado a través de esto porque uno puede decir, de inmediato, yo no tengo paciencia. Y lo que demanda el Señor de mí es que yo tenga paciencia, pero en realidad no es lo que Dios nos está esperando, a que de mi interior no haya esa paciencia, sino que recordaba lo que decía Pastor la mañana, que tiene que ver de cuánto nosotros nos apropiamos de la palabra que estamos recibiendo. Amén. Porque esto no es información que va a quedar en la mente, sino que es una palabra que como salía en la Apocalipsis de Juan, que era parte de él. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos asemejando a los señores, que van apareciendo estos atributos en nosotros. Y no ¿cómo se llama? Que salga de un momento ahora, porque nunca va a ser así. ¿Alguien más? ¿Sea? Pensaba en que es importante hacer una diferenciación entre lo que es la paciencia y la tolerancia, porque la paciencia, como decía la Escritura, es la misericordia de Dios en acción llevándote al arrepentimiento. Pero la tolerancia te deja tal cual tú eres, te tolera como tú eres, no necesariamente te cambia. Exacto.
Sin duda. Y eso también aplicado en nuestras relaciones de repente con gente que debemos tolerar muchas veces. Y a veces, claro, ser pacientes con ella. Sí, eso es verdad. ¿Quién más, hermanos? María Cristina, diga. Sí. En todo caso, tengo la versión Reina Valera contemporánea, pero el Pedro dice: nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreversibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Si el Señor logró, hermano, estas palabras con Pedro, hermano, el Señor lo puede hacer con nosotros, hermano. Esa es la gran esperanza, hermanos. Siempre, hermano, que miro mi vida, que es una vida fracasada en cuanto a lo espiritual, ¿cierto? En cuanto a lo social, en cuanto a todo, ¿cierto? De repente me acuerdo de Pedro y digo: Señor, si tú pudiste con Pedro, Señor, puedes conmigo. No es que sea mejor que Pedro, pero es un ejemplo claro que el Señor nos da. Un ejemplo claro con Pablo, hermanos. Increíble la paciencia que tuvo con ese hombre. El Señor lo convierte. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu paciencia, porque por pura gracia nos salvaste y en otro tiempo, Señor, tú nos veías. Señor, cuán lejano estábamos de ti. Señor, y en tu paciencia tú nos soportaste. Señor, y hemos llegado a salvación por medio de Jesucristo. Y aún ahora, Señor, nos soportas porque somos, Señor, una obra en remodelación, Señor. Estamos en construcción. Tu Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y tú eres paciente para transformarnos a la gloria de Jesucristo. Señor, mis hermanos están aquí, yo estoy aquí, Señor, y cada uno de ellos, y yo, Señor, incluido, necesitamos paciencia. Una paciencia, Señor, sobrenatural, porque esta paciencia de que tú nos hablas en la Escritura es sobrenatural, Señor. Una paciencia para amarnos a pesar de las dificultades, de las desazones, Señor, que hay en la vida, de los fracasos, Señor. Señor, y muchas veces de los fraudes que hay el uno con el otro. Te pedimos, Señor, que nos llenes de paciencia. Señor, en Apocalipsis veíamos que la paciencia de los santos, Señor, es guardar tu palabra. Que amemos tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Que nos des esa paciencia que aquellos cristianos tenían. Esa paciencia que pudo tener Pedro, Pablo, Señor, tus apóstoles. Ver esa paciencia en ti, Señor, de cómo tú cuidaste, Señor, a aquellos hombres y los fuiste a buscar una y otra vez, incesantemente, por pura gracia. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad en donde abunde la paciencia, Señor. Señor, no donde se tolere el pecado, Señor, que podamos distinguir esas dos cosas, pero ser pacientes con aquellos, Señor, que necesitan más paciencia, que necesitan ser, Señor, trabajados por tu Espíritu Santo. Te pedimos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.